fans del gobierno, pero aquí están más preocupados por seguir calentando el curul otros 3 años y garantizar la elección del 2024 que en verdad trabajar por los y las salvadoreñas. Vea la reacción de la diputada Marlene Funes del FMLN haciendo críticas a la nueva prórroga del régimen de excepción. Hoy quiero dirigirme a la tan mencionada diáspora, especialmente a la familia del señor Francisco Hueso, un ciudadano de Cabañas que hace más de 30 o 40 años en su juventud decidió dejar nuestro país e irse a Boston, Estados Unidos. Y ahí, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo y sacrificio, Francisco Hueso consiguió hacerse de un capital y regresó a vivir a El Salvador. Antes de eso se llevó a algunos de sus hijos de forma irregular para darles un mejor futuro y hoy viven en Boston. Allá vive su hija y sus nietos. Él de vez en cuando iba a visitarlos. Este salvadoreño con sueños, con anhelos y con amor por este país, cuando logró reunir un capital suficiente, decidió venirse a El Salvador y poner un negocio aquí. Se volvió comerciante, generaba empleo, pero él, como muchos comerciantes, en el 2019 fue víctima de extorsión y sufrió amenazas por parte de las estructuras criminales que hoy se pretenden extinguir con el régimen de excepción. Sofocado y preocupado, en el 2019, a finales del 2019, él decidió pagar la extorsión que le estaban exigiendo para poder salvar su vida y poder seguir trabajando. Resulta que durante el régimen de excepción, por ese pago de extorsión, fue capturado y acusado de colaborar con las estructuras criminales, cuando Francisco Hueso, según sus familiares, lo que hizo fue pagar para seguir viviendo. Un salvadoreño que en su juventud formó parte de la diáspora, que reunió dinero y cuando tuvo suficiente dinero vino y puso un negocio en El Salvador. Dejó allá parte de su familia. Fue víctima de extorsión y, como muchos salvadoreños, hemos tenido que pagar por miedo a que nos maten. Él pagó por miedo, pero a alguien se le ocurrió decir que era colaborador. 2 meses después de su captura, el cuerpo de Francisco Hueso fue entregado en un ataúd a su familia, con múltiples golpes y moretones en su cuerpo. Un salvadoreño de la diáspora que después de reunir dinero decidió venir a poner su negocio, feliz, a pasar los últimos días de su vida en el país más seguro de América Latina, pero le ha fallado ese país. Hoy él está muerto y, como él, muchos salvadoreños víctimas de la delincuencia que aún con régimen de excepción, que aún con los insultos y el garbo de los diputados que me han antecedido culpando a los partidos políticos tradicionales, siguen esperando justicia. Francisco Hueso, víctima de la delincuencia, víctima del régimen de excepción, hoy su familia en Boston llora la pérdida de su ser querido y, como él, muchos. Yo creo que aquí nadie está en contra de la delincuencia, nadie está a favor de defender criminales. Y usted, pueblo, usted, familia salvadoreña que me está escuchando, en todos los discursos que se han escuchado son electoreros, son
culpando a otros de la incapacidad, olvidándose que tienen 3 años de estar en el gobierno y 1 año y meses de estar ostentando el poder total y absoluto. Cito a un analista salvadoreño, fans del gobierno: si se tiene el poder total para trabajar por los salvadoreños, trabaje y deje de quejarse. Pero aquí están más preocupados por seguir calentando el curul otros 3 años y garantizar la elección del 2024 que en verdad trabajar por los y las salvadoreñas. Esa encuesta debe de estar mal, porque no debe de ser el 95% de la población que esté de acuerdo con el combate a la delincuencia. Debe ser el 100% de los salvadoreños que estamos a favor del combate a la delincuencia. Pero casos como el de Francisco Hueso, de la diáspora, que dejó años de su juventud y que se salvó de morir en el desierto de Arizona mientras hacía la travesía hacia Estados Unidos, vino a morir lamentablemente acusado cuando él era víctima. Esa es la realidad de este régimen de excepción. Hay vidas inocentes, 0 homicidios, decía alguien. Sí, 0 homicidios en estadísticas. ¿Y quién dice que las estadísticas no pueden manipularse? Pero la vida de Francisco Hueso no la van a regresar. Y esa familia en Boston hoy llora. Y ellos incluso contentos porque la hija de él me ha contactado y me ha contado la historia de su papá. Ellos contentos porque hoy vivimos en el país más seguro de América Latina, pensaban venirse a vivir a El Salvador y hacer más grande el negocio que tenía Francisco. Hoy no quieren venir, hoy tienen miedo. No estamos defendiendo delincuentes, jamás vamos a defender terroristas. Pero lo he dicho y lo voy a decir hasta el cansancio. Justicia es lo que nosotros pedimos. Justicia para las más de 80 víctimas de aquel fin de semana negro y justicia también para los muertos en este régimen de excepción y para los probables inocentes. Señores de la diáspora, si no me creen, lean e investiguen sobre este salvadoreño que se fue huyendo hace muchos años y que cuando reunió un poco de capital quiso venir a nuestro país, puso su negocio, fue víctima primero de la delincuencia y luego víctima del régimen de excepción. Por él y por otros inocentes es que creemos que lo que debería de estarse aplicando es el Plan Control Territorial que ha costado a este país más de 500 millones de dólares. Ese plan debería de ejecutarse, pero pareciera que el régimen de excepción es fundamental e indispensable para que este plan funcione. No me extraña lo que dice un diputado que se altera con facilidad, que dice que a él le gustaría poner régimen de excepción para desaparecer partidos políticos. Ustedes han escuchado, pueblo. Seguramente no nos sorprenda si dentro de poco proponen régimen de excepción para acabar también con la libertad de expresión. Porque cuando ellos ofenden, cuando ellos insultan, cuando ellos denigran, es libertad de expresión. Pero cuando un salvadoreño común se atreve a defenderse o a denunciar, entonces es perseguido judicialmente o incluso llevado a prisión. Felicidades, diputado, y esperamos ese régimen de excepción
para callar las voces disidentes y para que terminen de fusilar el derecho a la libertad de expresión en nuestro país. Buenas tardes, pueblo. Síguenos en Mágico TV, activa la campanita de notificaciones y entérate del acontecer político del país.